Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, al acercarle a ustedes la actualidad de la política en esta ya recta final de este mes de julio. Saben que el mes de agosto nos vamos de vacaciones, el equipo de Canal 4 TV, y volveremos por supuesto en el mes de septiembre si Dios quiere. Pues bien, vamos a comenzar en esta entrevista hablando de la ciudad de Telde, y para ello tenemos con nosotros al portavoz y concejal en el Ayuntamiento de Telde, válgame la redundancia, por Telde, don Juan Francisco Artiles. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Pues me gustaría comenzar hablando... Aquí muy bien con el aire acondicionado. Estamos fresquitos, ¿eh? Sí, sí. Deberíamos hacer estas últimas entrevistas... A dos horas. En la orilla de la playa. No, a 2 horas para que aprovechar el aire que tiene. Pues me gustaría comenzar esta entrevista hablando de la actualidad, y podemos decir que la actualidad pasa por el último pleno que se celebraba en esta ciudad. El último pleno se celebraba el pasado lunes, un pleno extraordinario donde ya se aprobaba, por supuesto, la deuda, el pago de la deuda con la empresa Endesa. ¿Valoración del mismo? Lo que se aprobaba era el reconocimiento extrajudicial de deuda, es decir, yo hice una pregunta porque no tenía claro por qué se llevaba de esa forma al Pleno, porque habiendo un presupuesto prorrogado, habiendo dotación presupuestaria y siendo la factura del año 2016, no tenía sentido hacer un reconocimiento de deuda. La respuesta que me dieron con una sola palabra me dejó claro, después de la última entrevista que estuvimos aquí hablando de quién era el culpable de los cortes de luz en el ayuntamiento. Recuerda que creo que la alcaldesa también lo comentó aquí, y en algunos medios los concejales, sobre todo el concejal de alumbrado, decía que los cortes de luz en el ayuntamiento eran por culpa de la oposición, es decir, quien no gestiona, quien no tiene, digamos, en este caso, influencia sobre los expedientes, era el culpable según ellos, ¿no? Bueno, pues con la respuesta que me dieron quedó bastante claro que la culpa es, lógicamente, de quien es responsable de gestionar y de administrarlo de todo, del gobierno municipal. La pregunta simple, como comenté, hay un expediente que dice que el contrato se tenía... Estoy repitiendo la pregunta más o menos igual que en el Pleno. Es decir, si el contrato se caducó el 31 de diciembre y había que pedir la prórroga el 1 de noviembre, un mes antes, si existe dotación presupuestaria, si está el presupuesto prorrogado, cuál es la razón por la que eso hay que llevarlo a un reconocimiento extrajudicial, es decir, fuera de presupuesto. Pues la respuesta fue sencilla, porque no tiene contrato. Entonces, al no tener contrato, no se podía dar cobertura legal, como bien dicen los informes también que emitió la interventora y el abogado de la asesoría jurídica. Es decir, vienen, bueno, si me permite, a mí me gusta eso. Si no tiene contrato, no se ha prorrogado el contrato. Claro, pero tienes que reconocer la deuda, porque, vamos, si tú no tienes, digamos, dinero, o la partida va con cargo o a cuenta de una dotación presupuestaria, sí, de un contrato. Si no existe contrato, tú no puedes aplicar esa factura. Es la explicación. Yo sabía la respuesta, pero quería escucharlo de boca de la interventora o de la alcaldesa. Al final, pues la interventora le pasa la información a la alcaldesa y la alcaldesa quien me la da. Por una razón, para que quedara claro que lo que estaban diciendo, tanto el concejal de alumbrado como la alcaldesa en su momento, era totalmente incierto, era falso. ¿Por qué? Porque, además, lo dice el propio informe jurídico, ¿no? Aquello de los vicios de que adolecen y que han motivado el reparo de la intervención son de una magnitud tal que los hacen nulos de pleno derecho. Es decir, como se tramitó este expediente, contratando, o en este caso, asumiendo un gasto sin cobertura presupuestaria, lógicamente, como bien dice el informe jurídico, no lo digo yo, eran actos nulos. Al ser actos nulos, pues reconocimiento extrajudicial de deuda. La razón, pues la que ya habíamos dicho la vez anterior, es decir, el concejal no pidió en su momento que se prorrogara el contrato en el 2015 y las facturas del 2016 pues se tuvo que hacer de esta manera, de una forma totalmente irregular, como bien dice él mismo, porque es quien lo firma, por lo que el gasto originado por el suministro ha sido de forma irregular. Me quedé tranquilo, mi conciencia se quedó muy tranquila, aquella noche dormí muy bien porque dije, hombre, por fin, la culpa ya sabemos que es del gobierno y que es del concejal de alumbrado y que es de la alcaldesa. Y digamos, de forma directa de la concejala de contratación, que es la que tiene que velar porque los contratos en su momento o se prorroguen o se revisen o se actualicen.
que parece que eso en Telde no se da. Llevamos ya unos cuantos meses sin que se convoque ni una sola mesa de contratación en Telde. Pero bueno, como todos lo están haciendo muy bien, según dicen ellos, yo discrepo. A ver si las cosas se van poniendo en su sitio, sobre todo por el bien de este municipio. Pero que no hagan lo de siempre, que estén buscando un culpable cuando no son los empleados municipales, es la interventora, cuando no, lo último, la oposición, que somos unos irresponsables. No sabemos hacer oposición constructiva. Oposición constructiva es cerrar los ojos y darle el visto bueno a la mala gestión y a la incapacidad que tiene este gobierno para gestionar cosas tan sencillas como el pago del suministro de la luz. Hombre, es que cuando ustedes se van a hacer oposición desde una cafetería, me diría que oposición está haciendo. Esa es la gracia, ¿no? Es decir, en lugar de ocuparse y de preocuparse de lo importante que son estas cosas, se ocupa y se preocupa de dónde recibimos nosotros a los vecinos por las circunstancias que tenemos en el ayuntamiento o dónde nos reunimos para hablar o para lo que sea. Eso ocupa y preocupa más que ponerse a trabajar en lo que realmente importa, como dije en la última entrevista. Es decir, miren, déjense de tantas chorradas y de tantas tonterías, no estén buscando responsables, mírense en el espejo, se hacen una reflexión autocrítica que es muy bueno, muy sano, es un gesto, digamos, un ejercicio de humildad y de generosidad, y seguramente se darán cuenta en qué se están equivocando para poder corregir y rectificar. Lo que no podemos es seguir con esta historia. Que la oposición no es constructiva. Hasta hoy, desde que salimos del gobierno, en marzo, el 11 de marzo, concretamente nuestro grupo Más por Telde creo que está entre el 90 y el 95% de los temas que se han llevado al Pleno, que los hemos apoyado, es decir, casi todo lo hemos apoyado. ¿Qué se entiende por oposición constructiva? ¿Decir sí, guana a todo, como pretendía cuando éramos gobierno? No, tampoco se trata de eso. Mire, pónganse a trabajar. No es urgente algo que por dejadez, por desidia, por incapacidad o por incompetencia, o por no hacer bien su trabajo un concejal, no es una urgencia. Y encima la culpa es de los demás. Mire, la culpa es de ustedes porque no han hecho bien las cosas, tanto con esto como con el otro expediente, el de las obras de emergencia. Desde el 14 de enero tiene la finalización de obras, el visto bueno, y tarda el señor concejal de deportes 5 meses en llevar el expediente al Pleno y encima por vía de urgencia. ¿Y qué justificaba que ayer hubiese un pleno extraordinario cuando la semana que viene tenemos el ordinario? ¿Cuáles son las prisas? ¿Para qué no gastamos las perras ayer? ¿Y cuáles son las prisas? Estará diciendo los ciudadanos. Eso es, ¿cuáles son las prisas? Que si han esperado 5 meses, que mataba esperar una semana más. Pues eso son las formas de actuar, las formas de porque gestionar. Hay proveedores que tendrán que, en este caso, empresas que han prestado servicio que tienen que cobrar. Sí, claro, corte de luz. ¿Por qué no lo hicieron en tiempo? Porque a alguien se le fue la baifa, como dice ahí. Yo creo que se le fue el ganado completo. Lo que tenía que haber hecho era cumplir con su trabajo, simplemente. ¿Y ahora en qué situación se queda? Nada, ya tienen el primer paso dado. Ahora será hacer las modificaciones presupuestarias, las modificaciones de crédito correspondientes y pagar la factura, simplemente. ¿Y en lo sucesivo? Y en lo sucesivo, pues que se pongan a trabajar en la revisión del contrato para que lo firmen. ¿Lo están haciendo? Que yo sepa, no. No sé de qué sirve esto. Vamos a ver, el utilizar la vía de reconocimientos extrajudiciales de crédito, fuera de presupuesto, se supone que son, digamos, casos excepcionales, pero no puede ser la norma, que la ley lo dice. Estos son excepciones, en casos muy concretos. Pero lo que no se puede hacer es que esto se utilice como una norma para resolver la incapacidad o la incompetencia del que gobierna, porque bien lo dice el informe jurídico y el de la interventora. Advierte con las posibles responsabilidades que esto conlleva. Y de esto, según la ley de transparencia, lo dice el informe, hasta el artículo 28, el generar un gasto sin tener consignación presupuestaria es un delito, es una infracción grave. Nosotros no vamos a ser cómplices de que se salten la ley, ni que cometan actos irregulares que no estén, digamos, estipulados. ¿Qué pretende? ¿Cuál es el tipo de oposición que queramos? ¿El de cerrar los ojos y ser cómplice de, como leí en ese informe, de irregularidades de tal magnitud que hacen nulos o los convierten en nulos de pleno derecho? ¿Qué vamos a hacer? ¿A convalidar actos nulos cada vez que el gobierno quiera?
Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, simplemente. Lo que les vengo diciendo y les dije en su momento cuando éramos gobierno, pónganse a trabajar, dejen de mirar para los demás, dejen de lanzar tanto titular y ponerse a cumplir con lo que se ha comprometido con los vecinos, nada más. Hombre, ahora se pondrán a trabajar porque por lo visto en este caso se oye, se escucha, hay diálogo, hay conversaciones para la integración en el grupo de gobierno de Coalición Canaria, por lo cual se refuerza con la experiencia de tanto de Pablo Rodríguez como la de Gloria Cabrera, el llevar la política a esta situación donde está en este caos el Ayuntamiento de Telde. ¿Qué caos tiene el Ayuntamiento de Telde? Pues que no se renuevan los contratos, bueno, pero eso que no se le paga a los proveedores, eso es incapaz. De que no se sabe cuánto es la deuda, pero ¿por qué es el de caos? Que no hay transparencia. Pero ¿por qué es el caos? Por la forma de gestionar. Por lo cual entrarán personas con experiencia para que se pueda gestionar. Sí. ¿Cuál es la experiencia? La que vivimos hace 4 años. Digo, si la solución al problema son los que generaron el problema, apañados estamos, o los que son parte del problema, ¿no? Si hubo un cambio de gobierno en Telde, pensando en que estas cosas iban a mejorar y iban a cambiar, mire, nosotros nos echamos fuera por no ser cómplices de muchas cosas y porque ya de imposiciones hasta arriba. Si ahora los que formaron parte del problema son la solución, ojalá que así sea. Maravilloso. Como usted sabe muy bien que se solucionaba, hasta llegó Telde a ser ciudad europea del deporte. Sí, que usted bien recuerda también que la señora Hernández dijo que ella no iba a hacer ni una sola acción que fuese en la línea de lo que el señor Pablo Rodríguez había aprobado en relación a Telde ciudad europea del deporte. ¿Lo recuerda? No lo llegó a decir aquí. No lo llegó a decir aquí el actual concejal de deporte. Bueno, pero ¿qué más da? ¿Cuántas cosas se dijeron entre ellos? Doña Gloria Cabrera, doña Carmen Hernández, doña Celeste López, Nueva Canarias, Coalición Canaria. Yo repitiendo palabras de ellas en su momento, pedían al señor Rodríguez que no admitieran en su partido a tránsfugas que solo buscaban echaderos, así lo decían, o personas que solo buscaban duplicar sueldos, ¿no? Cuántas cosas se llegaron a lanzar unos a otros. Parece que ahora, bueno, pero aquello igual suena, lo voy a decir con un pisco de ironía y sarcasmo, porque dicen que en la televisión eso no se nota, pero oiga, es un gesto, ¿no? Un sacrificio lo que van a hacer por esta ciudad. Acuérdese, se escucharon esas palabras, por responsabilidad, por dar estabilidad al Pleno. Lo dije antes, más por Telde ha dado estabilidad al Pleno, desde la oposición, cuando las cosas que se llevan son lógicas, no son muchas las que se llevan. Un Pleno con un punto en el orden del día como el último, no tiene problema, no tiene complicación. Las cosas importantes no las llevan, como la liquidación de cuentas, los marcos presupuestarios, el presupuesto del 2016 que nunca se llegó a hacer. Es decir, esas cosas no van al Pleno, esas cosas van por otro lado. Las tonterías, entre comillas, son las que van al Pleno, las que no tienen trascendencia, por lo menos para los vecinos. Alguna modificación de crédito de una partida a otro, esas cosas, o las mociones que hablan de no sé cuántas historias que poco tienen que ver con Telde. Todo eso es lo que va al Pleno. Un Pleno que puede durar 4 horas, que cuando termina el Pleno, tú terminas diciendo, bueno, y de todo lo que hemos hecho hoy hemos decidido, ¿qué tiene trascendencia para los vecinos de este municipio? A veces, pues, prácticamente nada. Pero bueno, seguramente vendrán por responsabilidad, porque son gente muy responsable, porque quieren a este municipio, porque quieren arreglar el tema, porque las cuestiones personales van a quedar a un lado, los personalismos y los partidismos pensando en la gran ciudad que es Telde, y harán un sacrificio personal por salvar a Telde de sus miserias, aquellos que participaron en meterlo en las miserias. Entonces, ese ejercicio de hipocresía, de demagogia, es lo que a veces asquea a la gente. Es decir, quien sabe perfectamente como yo, lo que la señora Cabrera haya dicho, doña Hernández, de la señora Hernández y la señora Hernández de doña Gloria Cabrera, se echarán manos a la cabeza, incluidos militantes de sus partidos, que les costará entender esto. Pero muchísimo, si se llega a producir, es lo que se habla. Falta ahora la confianza, o en este caso que sea aprobado por los militantes. Por los militantes de Coalición Canaria. Sí, bueno. Me parece muy bien. Vamos a ver si el resto de los socios del pacto de Telde están de acuerdo. Seguramente, aunque no estén de acuerdo, lo tragarán, como tragan con todo. Pero bueno, eso es responsabilidad de cada uno. Pero las palabras que más vamos a escuchar son esas, ¿no?
responsabilidad, por la estabilidad. Telde nos necesita, vamos a hacer un sacrificio, vamos a dejar a un lado los personalismos, los partidismos, estamos por encima de las siglas, y luego llegan, cogen el silloncete, un buen sueldito, y a correr, y a vivir, que son 2 días. Pasará lo mismo que en el 2014, en enero, cuando se incorporan al gobierno anterior, saliendo de Nueva Canarias se van a los no adscritos, luego se integran en Coalición Canaria y dan el apoyo al gobierno. Mire cómo acabaron. ¿Eso es lo que quieren? Pues eso es lo que tienen. Mire, Telde no se merece lo que tiene, eso lo digo yo. Creo que merece algo mejor, no solo en la clase política, sino hasta en los servicios que se le presta por aquello, por lo que pagan. Pero dicen que hay que tener altura de mira. Fíjense, son alturas que tiene la alcaldesa, que solo mira ras de suelo, ¿no? A los que vamos a las cafeterías. Esto es como un patio de vecinos. Yo creo que peor. El día que Telde, los políticos se dediquen eso, a política de altura, a altura de mira, a mirar más allá de su ombliguismo y más allá del marujeo, es lo que se suele hacer. A mí el otro día me decía alguien, dice, esto es como la vecina que le dice a la otra, oye, que tu vecina va todos los domingos al bingo, y dice, coño, ¿y tú cómo lo sabes? Será porque también van. Lo digo porque cuando mira a los demás es porque igual ellos también están por entrar en el marujeo y el chismorreo. Es que es de vergüenza que se estén preocupando de esas cosas cuando realmente en Telde hay problemas que superan por lo menos las capacidades de los gobernantes que nos gestionan. Falta nada más entrar en este gobierno a doña Mari Carmen Castellano y don Guillermo Reyes para cumplir con lo que decía la señora alcaldesa en el mes del 2014, noviembre, donde decía que había que echar los 2 fuera. Pues ya van 3 de los que echaron fuera dentro del gobierno. Uno de los compromisos que ella adquirió, que yo lo leí en prensa, era que no gobernaría con aquellos que habían llevado a Telde a donde ella decía. Y entre ellos estaba Coalición Canaria, estaba Ciuca, estaba PP y el CCN. Pues ya tiene uno dentro, si entran estos 2 ya tienen 3. Faltan 2. Sí, le faltarían 2 para cumplir lo prometido. Al revés, para incumplir lo prometido. Pero bueno, son las cosas de la política. A lo mejor es que nosotros somos tontos, somos diferentes, ¿no? Nosotros somos tontos porque no nos quedamos ahí cobrando el sueldo y viviendo bien, como viven algunos, a cambio pues de tragar y de ser cómplices de 1000 cosas. Como nosotros no entramos por ahí, pues, somos una especie rara, espero que no en extinción. ¿Y ahora qué va a pasar con los 2 muchachitos de los dos no adscritos? Ya los quemó, ya los mató. ¿Qué más quiere políticamente? Si ¿usted los ha visto más? ¿Los ha escuchado? ¿Usted ha escuchado a la señora alcaldesa valorarlos y alabarlos como los alababa hasta hace un mes? Ya no les sirven. Ya no les sirven. Esto es como los Kleenex. Intenté utilizarlo y ahora ya no me sirve, pues cojo otro. Esta es la política, esta es la nueva política, como me decía hoy una periodista. La nueva política que ha llegado a Telde, los gobiernos del cambio, del cambio de cromo, de quítate tú para ponerme yo y seguir igual o peor. Pero existe un problema en este caso en el Ayuntamiento de Telde, y es el escrito por parte del Ministerio de Economía y Hacienda obligando al Ayuntamiento a cumplir con el compromiso que tenía en ese plan de ajuste de, entre ellos, si entra Coalición Canaria, de Coalición Canaria y el CCN, que lo aprobaron, para en este caso cumplir con los recortes. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? Va a haber se habla ya, nos vamos a rebelar contra el Ministerio de Hacienda. Vaya hombre, va a ser lo que yo le dije hace casi un año. Qué bonito. Vamos a ver. Tardaron un año. Es que volvemos a la conversación de siempre, es decir, volvemos al origen de todo esto. ¿Cuál es el origen de ese plan de ajuste del 20 de junio del 2014? ¿Cuál es el origen? De acoger esos no el créditos pleno para no del pagarlo. 15 de mayo del 2012, los créditos ICO, los que nosotros anulamos y denunciamos en los juzgados. Es decir, lo que se está produciendo está basado en actos nulos. Y como decía doña Celeste López, ¿usted se acuerda el corte que yo le traje de un vídeo? Era del pleno del 20 de junio del 2014, donde se aprueba la renovación de los créditos ICO y ese nuevo plan de ajuste que ahora le ha venido a la señora alcaldesa, que lo escondió durante 9 días. Es decir, aquí eso se esconde, se dedican a repartir revistitas a color para decir que bien, qué buenos somos y qué bien lo hacemos,
pero los problemas los meten en un cajoncito, ¿no?, para que se hable bien de Telde, para teledirigir la información. La prensa es la que tiene que destapar esas cosas para que ella salga a hacer declaraciones. Pues ese pleno del 15 de mayo del 2012, el de los ICO, famoso, que aquí hemos hablado y ha dado para largo, ese pleno se anuló. Por lo tanto, el crédito ICO de 65 millones que se prorrogó el 20 de junio del 2014 y se metió un nuevo plan de ajuste está anulado. Todo eso está fundamentado en actos nulos. En actos nulos. Se sigue pagando un crédito que no tiene cobertura legal. Se sigue cumpliendo un plan de ajuste que no tiene cobertura legal. Eso se lo dije yo a la alcaldesa nada más entrar. Pero no, porque eso era una denuncia de Más por Telde y era darle mucho bombo a lo que Más por Telde había hecho siendo oposición. Eso no se podía hacer. Mire, ahí lo tiene. Primeras consecuencias para este gobierno. Había que ir a Madrid, nada más entrar en el gobierno y decirle a Madrid, oiga, en 3 ocasiones se le dijo que este pleno estaba anulado y que usted siguió dando el visto bueno a renovaciones de créditos, a pagos de intereses, a subidas de impuestos, a recortes, ¿a cambio de qué? De actos nulos. Y ahora Madrid le exige a Telde. Yo iría a Madrid y le diría, oiga, caballero, mire, actos nulos, la responsabilidad es suya. Pague usted. ¿Por qué tengo yo que seguir castigando a los vecinos de Telde y a los empleados municipales? ¿Por qué? Porque ahora tenemos una alcaldesa que en su momento no quiso hacer nada. Ahora es cuando va a ir a Madrid, ahora se va a declarar en rebeldía. Ese mismo documento que se aprobó el 20 de junio del 2014, que todo el mundo conocía, tiene otro tipo de medidas también. Y estas, afectan al funcionamiento de la institución. Pero es que en el 2018 van a afectar a los vecinos de Telde, que yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. Los servicios municipales que se financian con tasas públicas que pagamos todos, tienen que autofinanciarse. Hablamos de la recogida de residuos sólidos. Si, según dicen los que firmaron la liquidación de cuentas, el contrato de residuos sólidos de 6.600, que se supone que en el plan de ajuste del 2012 se había rebajado a 4.800, pero sigue pareciendo lo mismo, más lo que se paga por el traslado al vertedero, 7.100.000, y se está recaudando una media de 2,5 millones anuales. Si aplicamos eso que ha enviado Madrid, pues antes del 2019 la tasa de basura tiene que subir entre un 300 y un 400%, porque el servicio se tiene que autofinanciar. Hay que recaudar los 7.100.000 para financiar el servicio. Eso lo votó don Pablo Rodríguez, doña Gloria Cabrera y don Juan Martel, los que igual serán futuros socios de gobierno del Partido Socialista y de Nueva Canarias. Son socios más cómodos que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos cosas que no gustaban, como esta: vamos a parar esto, vamos al juzgado. ¿Por qué el ayuntamiento, como dije en la entrevista pasada, no se personó como en lugar de nosotros en el juzgado, en el penal, en la instrucción 2, para defender los intereses del ayuntamiento? ¿Pero qué ayuntamiento? Ese que es de todos, Paco. Ahora, por las circunstancias, está gestionado por quien está, pero todo lo que sucede ahí nos afecta a los 102.000 habitantes de este municipio. ¿Cuántas denuncias se ha retirado para llegar a un momento de un gobierno donde decía, tú retiras las tuyas, yo retiro las mías, para que no vamos a judicializar la vida política? Así que tú retiras todas las demandas que tú tienes contra mía, que yo voy a retirar todas las que tengo contra tuya. Vale. Pero que paga el pueblo, porque los gastos jurídicos los pagan los ciudadanos. Dígame usted, ¿hasta qué punto se va a defender los intereses de los ciudadanos el ayuntamiento? Pero, ¿quién hacía eso? Un bando del otro bando, el de arriba, el de abajo, el de Villa arriba y Villa abajo. ¿A quién te refieres? A todos los partidos políticos, no, por un lado, el Partido Popular, Nueva Canarias. Vale. Gobiernos anteriores, ¿cierto? Nueva Canarias, PSOE, denunciaban las trapisondas, según decían ellos, del Partido Popular de Ciuca o de Coalición Canaria, y al revés. Ciuca, Partido Popular, denunciaban las trapisondas del anterior, según ellos, y cuando cambiaba el gobierno, lo primero que hacía era retirarse las denuncias, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros las hemos mantenido. En octubre, principio de noviembre del año pasado, está recogido en la prensa, un recorte de prensa que yo guardo con mucho cariño, la actual alcaldesa dice en unas declaraciones que ya Más por Telde se podía haber conformado con haber ganado el pleito. ¿Para qué pide que se ejecute la sentencia?
Mire, pues para que no ocurra esto. Para que no ocurra esto, porque se está cometiendo una ilegalidad, se han pagado 28 millones de euros de forma ilegal, lo que ha supuesto subida de impuestos, como hemos dicho, al tope máximo. Es que me hace gracia, dice, no subiremos los impuestos, es que no caben más, están al tope máximo que marca la ley. Lo que sí te toca son las tasas, que no son impuestos. Es así, te va a tocar. ¿Y quién le va a decir a Madrid que no? También en ese documento que se aprobó en el 2014, hay un apartadito, lo digo por si no lo han leído, tiene 14 páginas, pero como aquí nadie se lee nada, hay un apartado donde dice que el Ministerio, la Secretaría de Estado, creará una cuenta donde, del dinero que viene del Estado para Telde, si Telde no cumple, de ahí le va a detraer, de los fondos estatales a los que Telde tiene derecho, le quitará, o cumples o cumplo. ¿Qué prefieres? Que se van a declarar en rebeldía cuando se recibe del Estado más de 20 millones de euros. Desde que dejes de cumplir, te aplican la norma. ¿En qué se van a declarar en rebeldía? ¿No va a ser mejor así? Pero vamos a ver. Digo yo, ¿no? ¿Cómo me hubiese declarado en rebeldía? Con la ley en la mano. Hay un contencioso montado por nosotros, donde se anulan esos acuerdos. Era lo que yo le planteaba a la alcaldesa, prejudicialidad penal. ¿Por qué? Porque hay una vía penal abierta. Mientras hay una vía penal abierta, yo paro esto, suspendo, y me voy a la vía penal a reclamar a todos, incluido don Pablo Rodríguez, doña Gloria Cabrera, don Juan Martel y todos los que levantaron la mano, a exigirle responsabilidades. Y mientras le digo a Madrid y a los bancos, mire, mientras esto no se resuelva, a cobrar, como decimos aquí, al maestro armero. No, eso no, porque eso es dar bombo y platillo al trabajo de Más por Telde durante la oposición, y eso había que apagarlo. A Más por Telde había que anularlo. Apagón informativo. Gabinete del gobierno, no, gabinete de alcaldía. Eso era lo que estaba pasando y lo que estábamos sufriendo en ese gobierno. Ahora llega este papel de Madrid, 9 días en el cajón de la alcaldía, y se van a Ginámara, no sé dónde, a presentar con una revista a color de no sé cuántas páginas, que no sé quién la habrá pagado. Es que a lo mejor usted ese documento le da mucha importancia, pero usted sabe que en el Ayuntamiento no le da importancia, tiene que recortar, usted casi, decía la prensa, casi entre 5 y 8 millones de euros. Bueno, mire lo que hoy hacen los trabajadores. Mari Carmen Castellano pagó 13 millones y no se leyó 13 no, pagó 28. 13 no, 28. Y no se leyó lo que pagaba. Eso es, pues yo estoy seguro que probablemente muchas cosas no se las hayan leído. Ese plan de ajuste, ¿a quién le sorprende que haya llegado esto? A mí me sorprende la sorpresa. Si estaba escrito, nadie se leyó el plan de ajuste del 2014. ¿A qué obligaba a este ayuntamiento? Nadie se lee los informes trimestrales que la señora interventora remite a Madrid. Ya habla de esto. Es que nadie se lo leyó. ¿Cuántos ha emitido desde que esta alcaldesa y su gobierno están allí? ¿No se los han leído? Pero es que esto se soluciona. Vamos a ver, doña Mari Carmen Castellano va a Madrid y lo soluciona. Ya fue con don Darío y vino para acá. Madrid nos acepta la refinanciación, ahí la tiene. ¿A cambio de qué? ¿Usted no se acuerda de eso? ¿Y a cambio de qué le aceptó la refinanciación? Del viaje este que nos van a meter. ¿Más quiere? ¿Usted no quería refinanciación? Sí, pero a cambio tiene usted que dar esto. Aquí no se regala nada. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Y no se puede referenciar otra vez? No me hagas reír contra. Se puede refinanciar. Lo que se puede es ir por la vía judicial a paralizar esto. ¿Por qué? Porque son actos nulos. Me opongo a pagar algo que está fundamentado en un acto nulo. Como decía doña Celeste López, lo que es nulo es nulo. Como decía don Francisco López, lo que es nulo no existe para el derecho. Entonces, ¿qué coño están haciendo? Con perdón. Y si mañana el juzgado de instrucción número 2 dice sí, prevaricación, malversación de caudales públicos y todos los delitos que vienen detrás, al final, ¿quién va a ser responsable a estos señores del sacrificio y del sufrimiento que estamos padeciendo los vecinos de Telde? Los vecinos de Telde nuevamente. Eso es. Esa es la respuesta. A ellos les da lo mismo. Pero verá usted que si todo va bien, doña Gloria Cabrera y don Pablo Rodríguez harán un sacrificio personal tremendo por venir a salvar a Telde donde ellos lo metieron. Eso es así. Y doña Carmen los acogerá con los brazos abiertos porque necesita estabilidad en el pleno para que Más por Telde deje de tocarle las narices con estas cosas que no le gusta, esto le incomoda. Eso les incomoda. Y por eso somos malos, huimos, somos cobardes, corremos. No, seguimos en el mismo sitio, corriendo hacia adelante.
a defender el interés general y a paralizar esto y que lo pague quien lo tenga que pagar, pero que no lo paguen los vecinos de Telde. Yo hubiese ido a Madrid desde el primer día a decirle al ministerio, mire, ustedes son los responsables. Se lo dije yo en 3 ocasiones. Ustedes son los responsables. Ustedes han permitido que, basado en una ilegalidad, los vecinos de Telde estemos sufriendo lo insufrible. ¿Para qué? Para que se le pagara 4 amiguetes. Porque cuando me dicen, no, es que si el pleno ese se anula, vamos a perjudicar a no sé cuántos proveedores. Sí, más del 60% se lo llevaron 5. Don Ambrosio Jiménez, Santana Cazorla, Aguas de Telde, FCC, Lecno, se lo llevaron las grandes empresas. ¿A quién van a perjudicar? A los grandes monstruos. A don Ambrosio Jiménez, que dice que él da perras a todos los partidos políticos. Claro, no vamos a entrar en eso, Cristiano. Pero vamos a seguir machacando a los vecinos. Eso sí. Don Ambrosio Jiménez lo decía, ¿no? Aparecía en la trama Gürtel, en los papeles de la Gürtel, que él donaba a todos los partidos políticos. Sí, aparece en el sumario de la trama Gürtel y en varias declaraciones que ha hecho al periódico La Opinión de Tenerife. Yo lo aporté en el juzgado en su momento. Él decía que él daba perras a todos los partidos, a todos. A nosotros nunca. Eso délo por hecho. Pues tenía que haber puesto esa coletilla. No, pero como él decía que a todos, yo tenía que ir al juzgado y decir, mire, pregúntele a quién le ha dado, porque a nosotros no. A lo mejor, y dice, yo no tengo relación con las administraciones públicas, menos más. Porque con Telde, sí, 10,5 millones de euros, más casi 3 que le dieron en intereses sin que los pidiera, sin ir al juzgado a presentar una demanda de reclamación de intereses, sino le dijeron, esto es lo que le corresponde, usted no ha movido ni un grano de arena, pero yo le voy a dar a usted casi 3 millones de euros. De los 3 millones de euros, le doy 1,5 a un diputado del Partido Popular por los servicios prestados desde su gabinete jurídico como abogado mío, dice él. Eso está escrito, eso está en el sumario de esta causa. Mira que mi madre me decía que estudiaba para abogado. No, pero yo sigo repitiendo, a ver si la alcaldesa de Telde, su gobierno, ahora que se van a declarar en rebeldía, me escuchan. Personas en el juzgado número 2 a defender los intereses de este municipio. Que la responsabilidad civil subsidiaria le va a caer al ayuntamiento, sí o sí. Y si el ayuntamiento está personado, podrá defenderla. ¿Por qué? Por la acción que otros, cuando gobernaron, incluido don Pablo Rodríguez y doña Gloria Cabrera, nos llevaron a esto, a eso que ella ahora sufre y le ha llegado. ¿Qué quiere? No lo sabía. Desde el 20 de junio del 2014 han pasado 2 años. Es que no cumple. Y vamos a ver con lo que viene detrás. Cumplirá con las tasas, cumplirá con las empresas públicas, cumplirá con otras cosas. Vamos a verlo. Han tenido los trabajadores que pedir una reunión a la alcaldesa porque teniendo ese documento que afecta al capítulo 1, a los trabajadores no ha sido capaz de convocarlos ella para explicarle el documento. No lo tiene que convocar. La oposición no lo tiene. De recursos la humanos. oposición no tiene ese documento. ¿Por qué? Pero pide responsabilidad y apoyo. ¿Apoyo a qué? ¿Pero por qué no tiene la oposición ese documento? ¿Que por qué no lo tiene? Porque no se lo ha entregado. Si te digo que lo tenía en un cajón durante 9 días. Y al 9º día se fue a Ginámara a presentar una revista a todo color, con lo bien que lo hace, cuando la bomba la tenía escondida. Una bomba que encima no es suya, que es del gobierno anterior. Porque la asume. Porque hay que hablar de que Telde está muy bien y que todo va bien. No, que las cosas están mal y que hay que resolverlas. No paro de decirlo. El que es adicto tiene que reconocer su adicción para poder afrontarla. Si no eres capaz de reconocer que tienes un problema, nunca le podrás meter mano al problema, porque no eres consciente de que el problema existe. Y ahora mismo lo que existe en Telde es una inconsciencia total. ¿Ya recibió esa documentación? No, señor. Esa documentación no se ha entregado a los grupos municipales, ni se ha convocado a rueda de prensa como se convoca otras veces para hablar de chorradas y ¿Se sabe cuándo se va a entregar? Ni se entregará. A mí lo que me hacía gracia era que quien lo ha pedido por escrito es el Partido Popular. ¿Pero qué va a pedir el Partido Popular? Si lo sabe. Si lo firmaron, lo aprobaron en un pleno, levantaron la mano. Pero tiene razón. Doña Mari Carmen Castellano no se leía lo que llevaba el pleno. El plan de ajuste se tiene 14 páginas. El decreto Son muchas páginas. El decreto del ICO del año 2012 tenía 8. Si no se leía el de 8, se valía el de 14. Más. Es mucho esfuerzo. Entre menos páginas, más cuesta leer. Claro, eso cuesta, eso cansa leer. Vamos a dejarnos de ironía. No. Vamos a hablar en serio, que esto igual le pasa a este gobierno. Sí, cuesta leer esas cosas. Cuesta tomar decisiones. Son problemas gordos, serios. Muy gordos, pero que no son de ahora, vienen de atrás. A mí cuando me dice, es que no hay que mirar al pasado, yo digo, sí, mire, el pasado
está marcando el presente y nos está arrollando. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que nos arrastre? ¿Somos cómplices? ¿Nos subimos al barco del barro y el lodo? ¿O intentamos limpiar la casa por dentro? Compramos escobas nuevas y empezamos a limpiar. Lo que decía hoy la amiga de esta periodista, la nueva política es regeneración, acabar con la corrupción, las buenas prácticas a la hora de gestionar lo público. Esa es la nueva política, acabar con los vicios antiguos. Por lo menos se le habrá entregado ya la liquidación de las cuentas del 2015. No se me ha entregado, las tengo yo porque las he conseguido por el trabajo ese que hago yo en las cafeterías, Paco, por Dios. Las cuentas del año 2015 están aquí. Lo digo porque cuando las hicimos públicas, yo dije en la semana pasada aquí, creo que fue la anterior, la última entrevista, que nosotros íbamos a hacer el trabajo que no hacía el gobierno, decirle a los vecinos de Telde qué es lo que se ha hecho con el dinero que le sacaron de su bolsillo a través de los impuestos el año pasado. Lo íbamos a decir, lo hemos dicho, lo dijimos en prensa escrita un sábado, salieron en los dos periódicos de mayor tirada de aquí de Canarias, varios digitales, en varios medios, y aquí yo avancé unos datos, digamos así, los más importantes. Entonces, ¿en cuál o en qué han sido los mayores esfuerzos? No lo digo yo, ¿vale? Que no vengan a decir aquí que yo interpreto los datos, que esto es información sesgada, que yo manipulo los datos. No, esto está firmado por 3 funcionarias habilitadas nacionales y por la concejala de Economía y Hacienda, ¿vale? Porque aquí es, con decir miente ya es suficiente. No, estos datos son lo que ellas, las habilitadas nacionales, han contabilizado, han liquidado con el visto bueno de la concejala de Economía y Hacienda. Aquí el mayor esfuerzo presupuestario se ha hecho en pagar a los bancos, en pagar a Valora, que es quien recauda, esto casi se ha cumplido en un 100%, pero luego aquellos grandes esfuerzos que se hablaba de, por ejemplo, algo que yo decía la semana pasada, ¿no? El 22 de junio del 2012, don Alejandro Ramos, que por cierto, dijo aquí algo de que él no se iba por responsabilidad para que no volvieran los golfos y chorizos que habían gobernado Telde, ¿no? ¿Dijo algo así? No creo, por lo que yo interpreté en un titular. Habrá que mirarlo. Dijo algo así, pero es que me viene a la cabeza porque si no se iba por responsabilidad es porque en algún momento pensó en irse, ¿no? Estaba como nosotros, disgustado, y sigue disgustado. Lo que pasa es que no le queda más remedio que aguantarse. ¿Por qué? O porque él sabrá, pero no le queda más remedio que aguantarse por los pactos que tiene su partido en otro lado. Pero los pactos son formidables. Pero escuche, cuando aquello de los golfos y chorizo, esa frase que yo no sé, igual se le saltó la chicharra, como se suele decir, pero los que gobernaron anteriormente tienen unos cuantos dentro, y tiene a uno, señor Martel, y si entran 2 más, ya tiene 3. Vamos a ver cómo le va a ir. Si se refería a eso, ¿no? Los que gobernaron anteriormente. Que decía en junio del 2015 que no tenía ni un euro para pagar a los abogados. Pues según dice esta liquidación que es oficial, de 600.000 euros se dejó sin gastar 400, sin ejecutar, vamos a decir sin ejecutar, 445.785 euros. Digamos como datos más relevantes, porque yo sé que no nos queda mucho tiempo para acabar la entrevista, pero por ejemplo en aquello que la señora alcaldesa tanto ha presumido y se le ha llenado la boca de que este era un gobierno por y para las personas y que ella iba a estar las 24 horas del día dedicada a la emergencia social y a trabajar con las personas más desfavorecidas. No hay partida presupuestaria. Que no hay partida, como que no. Si había 1 millón de euros, arrancó el año con 1 millón de euros. El anterior grupo de gobierno lo liquidó todo. No, señor, dice, según dice esto, no lo digo yo solo leo. Arrancó con 1 millón de euros, se hizo una modificación, quedó en 973.000 y se dejaron de ejecutar 626.000 euros para la emergencia social. Eso que dice que iba a dedicar, bueno, ella fue concejala de servicios sociales hasta diciembre. Luego, utilizando una expresión que ellos nos suelen largar a nosotros para justificar el que nosotros no estemos en el gobierno, luego huyó, porque era mucho. Pero claro, huyó, parece, por lo que dicen ellas, sin ejecutar este dinero. Presupuestariamente, esto aparece. De 83 millones de euros casi que se ingresaron, solo se gastaron 62, es decir, casi 21 no se ejecutó con todos los problemas que tiene Telde. Igual que terminar el ejercicio 2015 con 33 millones de euros en el banco, 33 millones de euros en el banco, y que te corten la luz 3 o 4 veces. Es decir, eso no cabe en cabeza de nadie. Es
ni en la casa de un pobre, sino que se busca la vida por donde sea para resolverlo, para pagar como mínimo los servicios básicos, ¿no? Hay cosas curiosas, ¿no? Como el centro de mayores de Telde, ahora que se habla tanto de eso. Hay un convenio con el gobierno de Canarias para la gestión del centro de mayores, que son creo que unos 67.500 euros al año. Aparece como en los ingresos como pendiente de recibir ese dinero, en los gastos como que se va a ejecutar, y no se ha ejecutado ni un euro. Ahora vemos que lleva el centro no sé cuánto tiempo cerrado, la cantidad de problemas que tienen allí, pero si miramos lo que dicen ellos, que es lo que yo estoy interpretando, las cosas se han hecho muy mal. No han sido capaces de gestionar, incluido el personal, que ya es un gasto fijo, estamos hablando, y los bancos, que ya es un gasto fijo, estamos hablando del 75% del presupuesto. Si le quitas esos gastos fijos, que son las nóminas, casi 28 millones de euros, y le quitas los casi 13, 14 millones de euros de los bancos, que eso hay que cumplir, porque lo decía el señor Montoro, vamos, ¿qué se le ha quedado para gestionar? Ni el 20 ni el 30% han gestionado. Si a esto sumamos que muchos de los servicios ya están subcontratados, los gestionan empresas privadas, dinero, capital propio que ha gestionado este ayuntamiento. Mire, yo no voy a culpar exclusivamente al gobierno. Nosotros formamos parte de él y por muchas de estas razones no fuimos, por la falta de transparencia. Nosotros hemos tenido que conseguir esto de forma... ¿Estando en el gobierno no lo tenía? No, señor. ¿Por qué? Porque no había acceso, no se daba. Para llegar a intervención, usted no se podía saltar a la concejala de Economía y Hacienda. Primer punto. El 3 de junio del 2015, la concejala de Economía y Hacienda anuncia que cada 3 meses va a dar información trimestral del nivel de ejecución del presupuesto. Han pasado 8 meses. ¿Usted sabe algo? No, pero vienen aquí a criticar a la oposición. No lo sabe usted, lo voy a saber. Por eso, pero digo, iban a dar información a los medios, a quien fuese, al pleno. Nada, los plenos pasan desapercibidos, ya no se habla de eso. El 29 de septiembre iba a dar la auditoría, tampoco. Lo de la ejecución presupuestaria es como la mesa de seguimiento del pacto. La mesa de seguimiento del pacto se tenía que reunir cada 3 meses. Pasaron 9 meses y no se reunió nunca. Pues igual, se rieron de nosotros, nunca nos escucharon, ni nos hicieron caso. Todo era imposición. Claro, como nosotros nos levantamos, nos fuimos, porque tenemos un pico de vergüenza y algo de fundamento. ¿Ahora se está sentando? ¿Nosotros? Claro. No, digo la mesa del pacto. La mesa del pacto, pues después de irnos nosotros, yo creo que en 15 días se reunió 3 veces. Ya han recuperado los 3 meses. ¿Contra? ¿Y por qué estando nosotros no? Y luego, pues vamos a ver, prefiere la señora alcaldesa y su gobierno bajarse a lo más, voy a decir, a lo más profundo, a lo más rastrero, y pactar con alguien que se dijeron de lo último, a dar un paso a un lado, retroceder en lo que nosotros pedíamos, que era el cumplimiento de lo pactado. Prefiere eso, ¿verdad? Porque eso sí esa es la nueva política. El trabajar con fundamento y con un pico de vergüenza, no. Y trabajar con coherencia tampoco. Ahí tiene el resultado. Ahora Madrid le está apretando las clavijas, pero eso lo sabía. Eso lo sabía ella. Hay 3 planes de ajuste, 2012, 2013, 2014. Revisión. Y a cuanto más dinero pedían, más le apretaban las clavijas. Y a cuanto mejores condiciones pedía, como doña Mari Carmen Castellano y don Darío López, que se fueron a Madrid, más le apretaban las clavijas. Es que no lo sabían. Vamos, si no lo sabían, mejor que se dediquen a otra cosa. No se leyeron los documentos. Es eso, son muchas páginas y cansa. Don Francisco Artiles, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por estar con nosotros. Le tengo que dar saludos de un amigo. ¿Usted me permite que se lo haga en directo? Sí, hombre, por supuesto. Aquello, ¿usted hizo la mili aquí en la base aérea? Parece ser. Pues hay un oficial que le manda saludos, luego le doy el nombre. Bueno, vamos, nos dejamos con unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de Más que Política. Gracias por estar con nosotros. Gracias.